Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Urrea Díaz y hago parte del programa de Fonodiología primer semestre de la Fundación Universitaria María Cano. El día de hoy vamos a abordar el tema de la hermenéutica. Primero vamos a contextualizarnos en qué es para poder ir más a fondo. Entonces, primera pregunta. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar. Esta se basa en dos palabras, que es interpretar y comprender. ¿Qué hay que interpretar y comprender? La realidad que se nos muestra. ¿Y cómo se hace? Reconociendo sus diversas manifestaciones. ¿Pero cómo así? Cuando nosotros leemos un texto, eso nos transmite un mensaje. Pero lo que hay que reconocer con la hermenéutica es el verdadero mensaje que quiere transmitir el autor, no la realidad subjetiva que nosotros tenemos. Ahora vamos a seguir con ¿qué permite la hermenéutica? Acá está. La hermenéutica permite plantear la interpretación de los motivos de las expresiones humanas, no solo a nivel individual, que quede claro. Además, permite ver la posibilidad de comprender partiendo del presente y permite tener las manifestaciones humanas en tiempos pasados. Ahora vamos a comenzar con el cuestionario de epistemología sobre la hermenéutica. La primera pregunta que tenemos allí es, ¿qué idea tengo antes de leer el texto? Bueno, comencemos. Según su título, puedo comprender que la roca que rompe el espejo puede llegar a representar la rudeza y la debilidad. Más concisamente, en nuestro día a día hay millones de paradigmas que siempre darán un reflejo, al igual que el espejo cuando nos paramos frente a él. Allí encontramos una regla social, que a pesar de que no sean las más adecuadas, el entorno las tiene estipuladas, y si no las sigues al pie de la letra, no logra ser perfecto. Pero en este momento es cuando influye el papel de la roca, al ser menospreciada, porque según la sociedad no vale, pero con su rudeza y su buen dominio se podría acabar con estas normas que no deberían existir. Bueno, este es mi pensamiento sobre el título, que es La roca que rompe el espejo. Ese es el texto que estamos abordando. Y para su mayor comprensión vamos a dar un ejemplo. En la sociedad podemos observar las reglas para ser una mujer bella. Todos sabemos que en nuestra sociedad tenemos que ser una mujer es bella según las normas sociales, cuando mide 90, 60, 90 o cuando tiene ciertas características físicas que la hacen ser perfecta. Entonces este sería el espejo. Como también podemos encontrar la roca con mujeres sin paradigmas que dañan este reflejo. Entonces, tenemos el espejo, que es la mujer perfecta, y tenemos la roca, que es la mujer normal, la mujer que no es perfecta aunque todos seamos iguales. Esta mujer dañará el espejo y ese es el objetivo, mostrar una realidad que no es la que todos se tienen planteada. Seguimos con la segunda pregunta, que es ¿qué entendí del texto? El texto tiene muchos ideales que se conectan en su transcurso con el tema de la hermenéutica. Se ve la presentación de muchísimos personajes influyentes, con sus puntos de vista sobre la hermenéutica, sus conceptos y todo lo relacionado con ella. Se cuentan sus percepciones en la aplicación de esta y la gran cantidad de variaciones que ha representado con el tiempo en las actividades sociales, llegando al punto de que cada autor o persona categoriza la hermenéutica según sus pensamientos, pero así esto suceda, esta siempre se basará en la interpretación como su eje central. Claramente, sin abandonar el medio epistemológico, pues allí se plantean específicamente sus fundamentos en el tema. A su vez, pude comprender la representación del espejo, ligado con la hermenéutica, concluyendo que no todas las personas pueden captar el mensaje que se quiere transmitir. Por eso, pueden ver el espejo, pero con una realidad propia, es decir, subjetiva. Y allí es cuando el texto nos hace una manifestación de la hermenéutica, como la roca que rompe el espejo, para la comprensión universal que se quiere transmitir. Asimismo, también se comprende la importancia de la hermenéutica en la educación, como algo que todos los estudiantes solemos usar, siendo esta una estrategia cualitativa en nuestro desarrollo.
Cuando hablamos de los autores, el texto nos muestra muchísimos autores que tienen su pensamiento. Vamos a dar unos ejemplos. Tenemos a Arenas, que dice que la representación de la hermenéutica es una teoría general de la interpretación y la comprensión. Tenemos a Nava, que dice que la hermenéutica está destinada como una técnica, un arte y una filosofía de métodos cualitativos. Y contamos con Ferrater, que dice que es una expresión de pensamiento. Asimismo, tenemos muchísimos más que nos muestra el texto como modo de contextualizarnos de todos los cambios que ha tenido la hermenéutica y de todos los pensamientos que tienen los distintos personajes que influyen en ella. Ahora vamos para la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: diferencia entre la primera impresión y la del texto, es decir, diferencia en lo que yo pensé al inicio y diferencia en lo que cuando leí. Yo en lugar de diferencia encuentro cierta similitud, pero aún así mi primera parte la basé principalmente en una representación de la fuerza y de la debilidad, que era mi pensamiento antes de comenzar a indagar profundamente en la lectura. Pero cuando llegué a ir más allá de lo que nos propone el texto, me di cuenta que sí era algo diferente, pues yo basé únicamente mi idea principal en unos tipos de paradigmas sociales, los cuales se darían con la representación del espejo, y la roca como lo que los destruiría. En ningún momento tuve en cuenta la importancia del papel de la interpretación. Entonces, acá voy a catalogar algunas diferencias. Mi parte se centra en la representación de dos palabras, que son rudeza y debilidad aceptada por la sociedad. Mientras que el texto basa sus fundamentos en otras dos palabras, que son comprensión e interpretación. Por otra parte, mi parte trata de llegar a romper ideales sociales. El texto llega a estar totalmente en la realidad, con el uso de interpretación. Y otra, mi parte también puede ser realizada mediante una relación de normas sociales, como una relación en lo que la sociedad nos propone y lo que deberíamos ser, con una mala categorización, pues porque dañan el ambiente. Y la parte real del texto la observamos con un fin interpretativo, mediante una profunda relación del texto. Encontramos el texto como el mensaje que se quiere transmitir, el escritor como el mensaje objetivo que él transmite y que escribe, él es el encargado, el autor, el lector como la persona que debe comprender el mensaje objetivo para llegar a la realidad, el lenguaje que es el que se usa para transmitir tal mensaje y la perspectiva que es lo que se logrará. Ahora vamos al cuarto, que es la idea más significativa del texto. Esta se basa en el relato y los avances de la hermenéutica, con la demostración de los personajes y sus ideales, pero siempre con la idea principal de la interpretación, comunicándole al lector la importancia de encontrar la realidad y captar el verdadero mensaje a transmitir. Entre toda esta lectura tan interesante, yo me refiero a que la idea principal siempre va a ser la interpretación. Según el texto, esa nunca se va a abandonar y siempre va a seguir en el proceso de la hermenéutica. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Alguna idea del texto que tenga semejanza con alguna situación vital que se esté viviendo? En este momento se podría ligar una situación actual con la educación. Se sabe que en este momento Colombia y la mayoría de países del mundo se han visto afectados por la contingencia causada por el COVID-19. El modelo del estudio colombiano ha cambiado, pero la hermenéutica representada en el rol del docente se debe seguir interpretando, para así seguir produciendo gran calidad humana, para que el profesor de manera integral y referida en su rol sea transmisor de los objetivos, y así seguir formando jóvenes críticos y visionarios, para hacer esta situación una experiencia más, pero con la misma transmisión e interpretación de conocimientos, como si estuviéramos en un aula de clases. Es decir, yo trato de decir que la hermenéutica siga igual sin importar las condiciones, porque el profesor la va a seguir aplicando. Los estudiantes se verían favorecidos por el contacto de docentes hermeneutas, lograrían en sí mayor capacidad de interacción e interpretación en el entorno. Esta situación está pasando hoy en día por la
por la pandemia que se está causando, y a mí me parece que va muy ligada con este concepto de hermenéutica por todo lo que acabé de decir. Vamos para la sexta pregunta. Algunas ideas del texto se relacionan con mi modo de ser, actuar o pensar. Acá la tengo. Bueno, me identifico con dos frases, con muchas más, pero para no hacer más extenso el video vamos a decir estas. Ser humano es ser interpretativo. Soy una persona muy interpretativa y me gusta tener comprensión sobre las situaciones que rodean mi vida. No me gusta que las cosas lleguen y causen percances, es decir, soy alguien que usa esta capacidad humana que nos privilegia para estar planificada en mi día a día. Y la segunda frase, que es, el ser humano interpreta, analiza y comprende, que son tres cosas que solo tiene el ser humano. Es privilegiado entre todos los animales por tener esta. Podría decir que estas palabras definen las acciones que practico en mi vida. Uno debe de interpretar las situaciones que lo rodean para analizar el por qué suceden de tal manera y causan lo que causan en nuestra vida hasta el punto de llegar a comprender por qué pasó tal suceso. Y por último, yo creo que yo uso inconscientemente el término hermenéutica en sí para interpretar lo que realmente sucede. Pues a veces solemos ser muy cerrados para interpretar, y si lo hacemos de manera muy subjetiva, que es a lo que nos invita la hermenéutica, a ver la realidad de una manera objetiva. Y esto puede generar inconvenientes en nuestro entorno. Se trata de tomarnos el tiempo para ver la realidad objetivamente. Y por último, tenemos preguntas que tengo luego de haber leído el texto. Yo redacté 5 preguntas que creo que son muy importantes al finalizar para mí. ¿Qué pasaría si la sociedad en su totalidad aplicara el medio de la hermenéutica para desenvolverse en el transcurso de la vida? La primera. Segunda, ¿por qué si la hermenéutica se basa en hacer interpretación de lo real, a muchos se nos dificulta obtener el verdadero mensaje? Tercera, la hermenéutica se aplicará si la hermenéutica se aplicara en absolutamente todos los centros educativos de Colombia, ¿cómo sería la educación? ¿Acaso mejoraría o empeoraría? En realidad, la hermenéutica en este texto es influenciada por muchos pensadores que tienen sus diferentes ideas. Pero en realidad, ¿cuál fue el pensador más representativo que logró dar la verdadera función y definición de la hermenéutica? Y última, ¿cómo hacer para que la sociedad tenga la capacidad de captar el verdadero sentido de todo? Es decir, no siempre estar en el punto subjetivo, porque a todos nos suele pasar, sino llegar a la realidad de lo que se quiere transmitir. Bueno, este fue mi video por el día de hoy. Espero que hayan tenido todo muy claro. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego.